bombas flotantes, por Diego Mariano Jiménez Salas. 1. El siniestro crepitar de la máquina empezó de nuevo. El operario, un anciano de aspecto cansado, se irguió ante el artefacto. Su rostro, opacado por los pliegues de la edad y la experiencia, no disimulaba el júbilo. La prueba había sido un éxito. Su trabajo estaba hecho. Observó, sin miedo, el negro pórtico de hierro coronado de destellos eléctricos. «Es la hora», sentenció. Cruzó el portal. 2. Más allá de los vaporosos confines del cosmos indómito, ahí donde bullen retorcidas las innominadas formas de horror y donde el horizonte se tiñe de perpetuos colores crepusculares apenas discernibles, remaba en el vacío un solitario planeta. En el rubicundo manto de su firmamento, como efigies, magníficas estructuras inmóviles signaban cual estandarte la presencia de su dominio. Más abajo, en la superficie, como si se tratasen de las vacías cuencas de alguna criatura colosal, cuya osamenta sólo podría ser reseñable por la más torcida o avezada anatomía, se podían ver las entradas a las múltiples cuevas cuyos túneles se extendían en lo profundo de las entrañas de aquel olvidado paraje. Normalmente, la quietud de aquel páramo era interrumpida solo por las calientes masas de aire que se desplazaban con violencia, entonando en el aire enrarecido disonancias jamás escuchadas por ningún oído humano. Pero ahora, algo distinto se erguía desde las profundidades, quebrantando el solemne silencio de aquel paisaje muerto. Una sacudida apenas perceptible, como el crujir lejano en los abismos intestinos, tomaba forma de manera gradual. Pronto el débil eco se tornó en un telúrico estremecimiento. El temblor se volvió ubicuo y ensordecedor. Por fin, despedido de uno de los agujeros, como si la misma tierra lo regurgitara, estalló con violencia. Un titánico torrente de viscosidad impensable se vertía con ávida profusión hacia las alturas en una columna convulsa que se asemejaba a un pilar que se retorcía. Aquello asemejaba a un río purulento con grumos sanguinolentos, como la linfa enrarecida de un planeta enfermo evacuando a sus muertos en un plasmático descargue. Se podía sentir casi el alivio de esa tierra. Al poco tiempo fue acumulándose, abatiéndose gomoso, tiñendo el cielo con su fétida corrupción. Parecía surcar las alturas como un caldo primordial escupido al firmamento. Aquel plasma sapiente horadó con su mácula gran parte de la bóveda perennemente diurna. Una vez escanciada desde los abismos, adquirió, al fin, la forma de una planicie acuosa compuesta por una espesa amalgama de torvos fluidos que lo teñían de las más mórbidas gradaciones cromáticas. Flotaba pesadamente, medía varios kilómetros, y, de su centro, desgarrando una grisácea membrana que fungía de velo, eclosionó un enorme ojo de un enfermizo color amarillento y un curioso iris en diagonal de profunda negritud que dotaban al carbunclo de una hostilidad siempre vigilante. Nada en él ni en sus hórridos oleajes había que pudiera llamarse vivo o muerto. Tales categorías eran inaplicables o palidecían ante el majestío de su abominable esencia. Era una pesadilla de restos orgánicos arrastrándose sin voluntad. Varias y desconocidas especies licuadas en un légamo común. Esta abominación estelar depredaba planetas enteros y aquellas especies por él fagocitadas pasaban a constituirlo, flotando por siempre en aquel erial de húmeda y viscosa mortandad. Se dice que aquellos seres por él ingeridos siguen vivos en él, y así seguirán mientras él esté con vida. La ingesta de este ser no es al azar. Provisto de una inteligencia rudimentaria, ya desde sus inicios busca aumentarla. Las especies inteligentes, las que poseen abundantes contenedores de lo que él llama las ceras del alma, estaban entre sus prioridades. Dichas ceras no eran sino las vísceras alojadas en la parte superior de ciertos organismos que, en concentraciones adecuadas, hacían de la especie un organismo inteligente.
Masivos consumos de estas especies ponían a su alcance planos superiores de conciencia. Otros de su misma estirpe no discriminaban a la hora de engullir tejido orgánico, de ahí que no desarrollaban inteligencia significativa. Su cuerpo, por llamarlo de una manera, estaba constituido por una biomasa dúctil, a la vez que endurecida, cambiante según sus fines. Cuando depredaba directamente, de él brotaban monstruosas protusiones que no eran sino extensiones hechas de duros y filosos fluidos encostrados. Una vez la presa desfallecía, debajo del gran ojo, bailando este siempre como una yema en la clara, un abismo dentado se abría para recibir al nuevo integrante de la sopa mortecina. No era su única forma de cazar, de hecho era la menos utilizada. Más allá de su tamaño, sus métodos raras veces eran feroces, y, aunque su volumen se incrementaba conforme ingería tejido vivo, podía reducir su tamaño incluso a niveles cercanos a lo subatómico. Los métodos indirectos eran sus predilectos. En la vastedad de su cuerpo coronado por su gran ojo albergaba muchas ceras del alma, de incontables especies. Provisto de estos, orquestaba invasiones a otros planetas o se detenía en cósmicas contemplaciones. Ya con siglos de vida, el alcance de su mente era proverbial. Sus métodos habían evolucionado con el tiempo. Pronto entendió que, a pesar de su tamaño y recursos, no estaba preparado para una invasión a gran escala. Vio que podía preparar su ataque desde la tranquilidad de una infiltración paciente pero fructífera. Maduró entonces un procedimiento que le facilitaría masas enteras de tejidos vivos prestos para el combate, así también como de ceras del alma. Un ejército es lo que necesitaba. Masas enteras armonizadas bajo una voluntad deudora de la inteligencia y la malicia de mil mundos. Primero, tomaba una pequeña muestra para hacer una lectura del código molecular escrito en las células, de tal forma a, tras una metamorfosis, adoptar el fenotipo del individuo asemejándose al resto de los de su especie. La transformación era total, salvo un pequeño detalle desprovisto de relevancia para muchos: su gran ojo. Aquel globo había permanecido con él desde una edad temprana, desde su más primitiva forma. Este permanecía en la presa de una manera sutil. Un ojo, si es que la especie en cuestión tenía más de uno, permanecía más abierto que el resto. Una vez adoptada la mimética forma, iniciaba su funesta tarea, la obtención de más cuerpos. Estos serían procesados y sometidos a una reconfiguración, moldeados según sus propósitos, apartando las ceras del alma del resto, mera carroña de choque, materia incapaz de pensar. Ambos productos servían, ambos a su manera. Las ceras del alma serían depositadas en objetos geométricamente perfectos. La carroña de choque tendría por misión encontrar más tejido vivo, es decir, la cacería propiamente dicha. Estas ceras del alma, alojadas en los receptáculos esféricos, si bien poseían conciencia, no tenían voluntad. Esta había sido derrocada. Todo estaba supeditado a ese demiurgo fementido, a ese demonio estelar. Una vez tomado el planeta, se dedicaría a devorar las sobras, las últimas resistencias. Tal era su proceder en cada mundo visitado. Migraba luego, por medio de los ductos estelares y senderos dimensionales que descubrió en sus tantos periplos, a otros mundos, a otras dimensiones, reiniciando el ciclo con el poderío renovado tras el nutricio holocausto. Así lo había hecho con este y otros tantos planetas. Mientras pensaba en esto, algo llamó su atención. Algo contrastaba con la quietud milenaria de aquel sitio. No se quejaba de la quietud de este lugar. No estaba aburrido. Su cavilar siempre fue copioso en conocimientos, rivalizando esto solo con su curiosidad. Se recordaba fagocitando gigantescos reptiles de fuego cerca de galaxias en colisión, surcando aguas profundas en los abisales valles de un planeta de agua, infectando a una población de bestias de abstrusa cornamenta en las cimas a la luz de los soles y en el ocaso perpetuo del lugar conocido como Kar-Multh. Aún se veía ataviado con pieles en los helados yermos de Shrine-Ha, con sus tentáculos en las vetustas ruinas flotantes de Oneirok-Has, succionando linfa estelar en los abyectos emplazamientos del paso de Brum. Aquello lanzó un nuevo destello que lo devolvió al presente. Provenían de lo que parecían dos estructuras verticales a lo lejos, un par de monolitos de apariencia metálica que aparecieron de pronto en la superficie. Esto lo contrarió, pues había recorrido aquel planeta en toda su extensión durante los últimos 3 milenios,
conociendo todo sobre él. No había secretos en su topografía que él no hubiera escudriñado ya. Más extrañeza aún le produjo lo que su gran globo divisó en medio de ambos objetos cilíndricos, algo que no supo definir, algo que en verdad lo había despabilado. Era alargado, con 4 extensiones oblongas desprendidas de un torso, las de abajo más largas que las de arriba, y todo aquello coronado con una pequeña prolongación esfero-ovoidal. No conocía esa especie. Se trataba de un ser vivo, a juzgar por sus movimientos, aunque eran estos trémulos y torpes. En su gran inteligencia el gran ojo barruntó lo que había pasado y lo que aquellos 2 simétricos objetos tenían que ver en el asunto. Más que comprender su naturaleza, la reconoció. Su interés creció. No muchas especies lograban desentrañar la ciencia detrás de los senderos dimensionales. ¿Cómo dio aquel ser diminuto con uno de los ductos estelares?, se preguntó. Aquel ejemplar era, sin duda, notable. Una especie inteligente, lo que siempre buscaba. Fauna con consciencia de sí, materia capaz de pensar en sí misma, el ingrediente necesario para sus milenarios propósitos. Contenía las suculentas ceras del alma, de seguro, alojadas en su parte superior, pues el resto de los miembros parecían cumplir meras funciones de locomoción. Los flujos del pensamiento provenían sólo de las gibosas masas alojadas bajo una osamenta protectora. Esto era común en las especies inteligentes. A juzgar por el diámetro de la prolongación superior de aquel individuo, concluyó que disponía del volumen suficiente para albergar su preciado botín. El gran ojo se desplazó, o más bien se resbalaba, dentro de aquel funesto lago suspendido e inmóvil en el cielo. Se aproximaba cada vez más al intruso. Este parecía cimbrear y desfallecer. Lo más probable era que se debiera a cuestiones de temperatura, presión o incompatibilidad gravitatoria. 2 pequeños orificios sugerían que poseía algún mecanismo de intercambio gaseoso, pero es casi imposible que el aire extraño de este paraje no sea corrosivo para su sistema. La pequeña silueta en la superficie dobló, en un espasmo violento, sus extremidades inferiores, mientras una de sus extremidades superiores presionaba el torso. Era el momento de actuar, no esperó más. El mar infesto que flotaba en el cielo salpicó al inesperado visitante. Rápidamente, aquel fluido devenido en aguja pudo encontrar un orificio en la parte superior, cerca del receptáculo de la cera del alma. La abertura, coronada con pequeños objetos ligeramente perlados que sin duda servían para triturar alimento, se rompió en una mueca de horror. Como un potente brazo, la biomasa penetró por aquel orificio dejando algunas remanencias costrosas en la comisura de la sorprendida presa que tenía sus ojos en blanco, mudos y ausentes. El visitante no tardó en ser colonizado. La información de sus células fueron copiadas. Su prioridad estaba en la cera del alma. No tardó en ubicar el receptáculo con la sapiente pulpa. Con diminutos hilos de su plasma impregnó aquella masa gelatinosa. Al poco tiempo, usando por vez primera unas cuerdas vocales, dijo una primera palabra de muchas: cerebro. No tardó en reconocer cada parte del cuerpo hasta la identidad de aquella carcasa. «Carne decrépita», concluyó con desdén. Aún así, sus cálculos cuadraban. Esta especie serviría. Solo debía encontrar ejemplares más jóvenes. El anciano se recompuso. Era un hombre alto y había adquirido una nueva altivez. Su mirada había cambiado. Su piel era vieja, pero su mirada era antigua. Tras un ademán extraño, como gotas gigantes de mercurio aparecieron en los despejados cielos, pesadas esferas que se acomodaron en formación. Eran su cosecha. Diferían en tamaños, pues cada especie requería de un número crítico de aquella materia para operar de manera inteligente. Las esferas más grandes pertenecían a especies más voluminosas. Para la especie del recién llegado, las esferas cabrían en la palma de su mano. El bagaje sapiencial de innumerables especies residía en esos contenedores. Voluntades conjuradas y esclavas a su amo. No se perderían con la inútil muerte. No, servirían a un propósito mayor, el suyo. En esas tumbas flotantes estaba todo el descanso que les podía ofrecer. El anciano observó los sapientes artilugios que había acumulado del vasto cosmos en los últimos milenios. Esperarían aquí, esperarían por él que, allende al portal, allende a millones de estrellas,
estaría sembrando y poblando otros mundos con su estirpe. Sintió orgullo. ¿Orgullo? ¿Qué era eso? Algo nuevo para él, algo humano, tal vez. Estaba tomando cada vez más posesión de aquel cuerpo. Dio media vuelta y cruzó el pórtico que formaban aquellos dos monolitos, desapareciendo. 3. En la solitaria casa el estruendo había cesado. Los pocos vecinos que había estaban alejados como para sentir fastidio. Unos pasos resonaron dentro. La coloración escarlata que inundó la sala de estudios del anciano se iba difuminando conforme el portal se extinguía. Una figura estaba de pie. Miró a su alrededor con desprecio, con la soberbia del poder ilimitado, con los ojos fijos en el infinito, cargados de la sabiduría de las estrellas y más allá. Había algo en uno de sus ojos, el más levantado, que aún podía llamarse humano. El anciano se había ido. Lo que retornó era diferente. Todo lo que quedaba de humano en él era el odio.